Hola a todos y todas. Una vez que he podido ver que ha habido dudas con respecto a las funciones periódicas, os lo voy a aclarar todo en este vídeo. Bien, lo primero, una función periódica es la que se repite a lo largo o sea, es infinita y sigue un patrón de repetición. A ese patrón de repetición es a lo que vamos a llamar nosotros el periodo. El periodo es lo mismo que si os preguntan cada cuánto se repite dicha función. Fijaos, esta función es periódica ¿por qué? De hecho, estas que tienen como ondas suelen ser siempre de tipo periódicas. ¿Por qué? Porque si esto es 1, si cada dos cuadraditos es 1, veis que de este mínimo a este mínimo hay 2 y de este mínimo a este mínimo vuelve a haber 2. Por lo tanto, el periodo de esta función es 2. Eso quiere decir que cada 2 unidades se repite dicha función. Ya lo mire aquí en el mínimo o lo mire en el máximo o incluso lo ve aquí. De aquí, si cojo 2 y 2, estoy en el mismo punto. 1 y 2 estoy en el mismo punto. El problema entonces de estas funciones es que, perdonad, siempre toman esto de aquí. Es decir, siempre mi función en cualquier valor de x va a ser siempre igual a la función en x más n veces el periodo. Cuando digo n veces es que como no pone nada es un 1, aquí es un 2, puede ser luego un 3, puede ser luego un 4, de tal manera que la función se va repitiendo. Lo que quiero que veáis es cuánto vale en este caso la función en 1. Quiero que me calculéis cuánto vale mi función en 1. Mi función en 1, como podéis observar aquí, es si yo sustituyo la x por 1, ¿cuánto vale la y? Pues fijaos lo que hago. Subo a donde está mi función y leo en el eje y. Entonces podemos decir que si de aquí a aquí son 20, de aquí a aquí son otros 20. Y por lo tanto del 0 a este punto de aquí, ¿cuánto vale? 40. ¿Todo el mundo ha entendido esto bien? Bien, pues f en 1, si yo os pregunto que me calculéis f en 3, por ejemplo, f en 3, ¿cuánto nos va a salir? Pues f en 3, 3 está aquí, porque cada 2 cuadrados es 1, ya os lo he dicho antes. Si subimos, ¿cuánto vale? 40. Igual. ¿Por qué? Porque se repite cada cierto tiempo, es decir, se repite teniendo en cuenta el periodo de dicha función. Hasta aquí supongo que no ha habido dudas. Donde hay dudas es cuando os preguntan valores más altos, porque obviamente si yo os pido la función en 4, incluso la función en 5, tampoco vais a tener mayor problema en decir lo que da, porque vais leyendo en la gráfica y vais obteniendo. El problema es cuando tenemos valores muy altos. Es decir, que nos pidan la función en el 1350, pero como yo sé que sigue un patrón de repetición, puedo llegar a saber lo que vale la imagen en ese valor de x. Entonces lo que vamos a hacer es los dos ejercicios que os mandé, vamos a intentar hacerlos. Lo más importante de estos ejercicios siempre es calcular primero el periodo de la función. Bien, vamos a hacer este. Fijaos, el periodo de la función es hasta cuándo se repite. Bien, si es hasta cuándo se repite, yo me tengo que fijar en un mismo punto, en el que queráis, porque el periodo no va a cambiar. Cada cuadradito, en este caso, aquí es un 2, aquí es un 3 y va aumentando. Bien, fijaos, vamos a intentar fijarnos en este punto, por ejemplo. ¿Cuánto se repite o cuándo se vuelve a repetir ese punto? Pues fijaos, es 1, 2, 3, 4 y 5. Y se vuelve a repetir
el mismo punto. Por lo tanto, el periodo, en este caso, la t, vale 5. De hecho, si nosotros volvemos a contar 5, 1, 2, 3, 4 y 5, volvemos otra vez a obtener 5. Ya sea que lo hubiera mirado aquí, 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 en cualquier punto. De este punto, ¿cuánto va hasta aquí? ¿Qué es ese mismo punto? Pues 1, 2, 3, 4 y 5. Por lo tanto, el periodo no hay problema. Y digo en principio porque siempre y cuando la función sea periódica vais a poder calcular el periodo. La cuestión viene en este tipo de apartados. Fijaos, cuando os pide F23, claro, yo no puedo irme aquí al F23 porque no existe. Claro, me decís o podéis pensar que si dibujo la gráfica puedo hacerlo gráficamente. Pero vamos a aplicar la fórmula que os he comentado anteriormente. Esta de aquí, ¿vale? Esta de aquí, que tenéis aquí. Bien, si tenemos en cuenta eso, lo que tengo que hacer es dejar ese 23 en función de un valor de x que yo pueda leer directamente de mi gráfica. ¿Está claro? Lo más importante es que f23 no puede ser, como podéis ver aquí, o es 0 o es 0, tiene que ser un valor entre 0 y 2. No puede ser otra cosa, porque el valor más alto que toma mi función, es decir, mi recorrido, va de 0 hasta 2, y el 0 sin coger, por supuesto. Bien, pues entonces, si esto es así, lo que tengo que hacer es convertirlo en una función de x que yo conozca. Bien, para ello, lo más importante es saber el valor de x que a mí me dé la gana más n veces t. Sabemos que la t es 5. Bien, y en este punto lo más importante es dar el valor a n el que os dé la gana, pero que sumado al valor de x me dé 23. Ese valor de n puede ser 4, ¿verdad? Porque fijaos, si n es 4 se me convierte en esto. Bien, hasta aquí veis que como me tiene que dar f23, ¿cuánto tiene que valer x para que el resultado me dé f23? Pues obviamente mi x tiene que valer, muy bien, tiene que valer 3. Entonces fijaos lo que ocurre. F23 toma el mismo valor que f en 3. Y esto es lo interesante, fijaos. Bien, ahora yo sé que esto se cumple. Lo podéis haber mirado con otro valor de x completa, o sea, con otro valor de n diferente. De hecho, lo vamos a hacer ahora para que lo veáis. Pero ¿cuánto vale f en 3? Eso sí lo puedo mirar. ¿Cuánto vale f en 3? Pues fijaos, estoy aquí en la gráfica, subo y leo en el eje de las síes. Por lo tanto, ¿cuánto vale? 1. Pues ese es mi valor en f23. Simplemente, ahora que vosotros queréis calcular un valor de n distinto, el que os dé la gana, siempre y cuando la x que te dé permita leerlo en la gráfica. Por ejemplo, voy a volver a escribir lo mismo. Bien, dais un valor, el que os dé la gana. Por ejemplo, podemos dar el valor 3 a la n, ¿vale? El periodo no puede. Y esto, como ya os he dicho anteriormente, es igual a f en 23. ¿Cuánto tiene que valer entonces la x en este caso? Pues tiene que valer ¿cuánto? 8, ¿no? Porque 15 más 8 es 23. Por lo tanto,
podemos decir que f en 8 es igual a f en 23. Pero veis que me tiene que dar un valor de x pequeño. O sea, no vale sustituir la n por 50. Porque claro, si sustituyo la n muy alta, como lo que quiero calcular es f en 23, incluso me va a dar negativo, que voy a tener que mirar en el negativo y aquí no tengo espacio para mirar. Vamos a ver si nos da, fijaos, vamos a ir a f en 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Cuánto vale la f en 8? Subo hasta la función, leo en el eje de las síes y por lo tanto me vale 1. Veis que da igual el valor que cogemos de n. La t siempre es la misma y eso creo que no hay ningún problema en calcularlo, el periodo. Pero sí que es verdad que la n puede ser la que vosotros queráis, pero que se quede cerca. Bien, pues voy a hacer unos segundos de pausa y vamos a hacer f en menos 7 y f de 1342. Bien, pues continuamos con este ejemplo y vamos a hacer f en menos 7. Bien, para hacer f en menos 7 pongo la fórmula como os he dicho antes, sustituyo el valor de t y ahora elijo el valor de n que me dé la gana. En este caso, para hacerlo más fácil, si le doy valores positivos a la n, me voy a ir muy lejos, porque por ejemplo, si le doy valor 2, 2 por 5 es 10, ¿qué valor de x hace que me salga menos 7? Pues será menos 17, ¿no? Porque menos 17 más 10 será menos 7. Y menos 17 como tal no lo puedo leer aquí. Entonces nos vamos a ir a un valor negativo, por ejemplo el menos 2. Bien, pues si le doy valor menos 2, veis que esta parte me da menos 10. ¿Qué valor de x entonces es el que me va a hacer posible que yo lea mi gráfica? Pues el 3, ¿no? Porque si hago 3 menos 10 será menos 7. Por lo tanto, f menos 7 podemos poner que será exactamente igual a f en 3. Y ya puedo leer en mi gráfica. Fijaos, 1, 2, 3. Subo y leo. Mi función vale 1. Qué curioso que nos está saliendo 1 todas las veces. Pero ¿veis la mecánica? Espero que no os esté resultando difícil. Si no, echad, rebobinad y volvéis a verlo. Y por último, este de 1342. Bien, este es probar, yo no me lo sé de memoria. Yo sé que si multiplico el 5, por ejemplo, por 250, me da 1250. Sigo estando muy lejos. Pues 5 por 300, por ejemplo, me da 1500. Bien, pues entonces tenemos que encontrar un valor que esté entre 250 y 300 y que me dé muy cerca de 1342. Pues por ejemplo podemos probar el 275 por 5 es 1375. Pues fijaos, ese está cerca, pero lo suyo es buscar por debajo de 1342 para que sumándole la cantidad x me vaya al lado positivo de las x. Por lo tanto, voy a rebajar un poco, 270, por ejemplo, y 270 me sigue todavía dando 1350, doy un poquito menos, 260, un poquito más, entre 260 por tanto y 270, 265, por ejemplo, un poquito más, 268, ahí lo tenemos, fijaos, si le doy 268 a la n,
¿Veis el razonamiento que he hecho? Simplemente es ir dando valores. Voy a ponerlo aquí. Bien, por lo tanto, ¿qué valor de x tengo que poner para que me dé 1342 teniendo aquí 1340? Pues tengo que poner efectivamente el 2. Por lo tanto, podemos concluir que f en 1342 es igual a la función en 2. ¿Y cuánto vale la función en 2? Pues me voy 1, 2. ¿Cuánto me vale otra vez? 1. Pues ya lo tendría. ¿De acuerdo? Espero que esté todo claro. Intentar hacer ese apartado B famoso que os mandé el otro día de un ejercicio y a ver si sois capaces, teniendo en cuenta que en breves colgaré las soluciones. Bueno, espero que vayáis todos bien. Cualquier duda, por favor, me escribís al correo. Un saludo, hasta luego.